Vamos con la clase que vamos a hacer en directo y en abierto, que es una clase típica de las que hacemos dentro del programa de formación. Cuando hay alguna novedad, introducimos clases de este tipo, pero bueno, como lo he ido mostrando en los últimos 2 meses algunos artículos y vídeos con algunas operaciones, pues, eh, creo que ya era bueno ponerlo en abierto y así vemos todo el desenlace. Entonces, he llamado a la clase Trading con opciones en el SPX. Lo que podéis esperar de esta clase, no vamos a aprender una estrategia concreta para operar el SPX, porque el SPX se puede operar cualquier cosa, excepto comprar el subyacente. Pero lo que quiero es que el que esté viendo esta grabación, esta clase o la futura grabación y nunca haya operado el SPX, con ver esta clase tenga la suficiente información para no cometer ningún error. Bien, ese sería el objetivo de esta clase. Un error que generalmente suelen costar dinero. Bueno, vamos con la agenda. Igual, si alguno quiere más información, aquí en la web www.arocciones.com, ahí podéis ver más detalles de la escuela. La agenda para la clase de hoy. Vamos a ver 3 puntos muy sencillitos. Vamos a ver en primer lugar qué son las opciones del SPX. No sé si todos los que estéis aquí presentes lo han operado alguna vez, si alguien tiene experiencia. Bueno, la idea es que ir dando información y si podéis aprender algo, pues mucho mejor. Luego vamos a ver en el punto 2 algunos ejemplos de estrategias, no con el fin de enseñaros la operativa, sino el resultado de operar ciertas estrategias en el SPX y lo que hay que tener en cuenta para, bueno, pues para no cometer, como decía al principio, errores importantes. Y por último, voy a hacer un resumen de todo esto, extrayendo unas conclusiones, que esto es lo más importante. Luego al final, después de las conclusiones, vamos a tener 10 minutos de un enfoque comercial, ¿bien? Donde voy a presentar con más detalle la escuela para básicamente ofreceros entrar en la escuela, ¿no? Esa sería un poco la parte comercial de esta clase. Que el que esté interesado puede quedarse y el que no, pues puede abandonar la clase. Igualmente, la clase está quedando grabada y mañana eh, probablemente en unas horas la vais a encontrar en el canal de YouTube y mañana en el blog, y si esté registrado al blog de estas opciones, pues os llegará por email. Bien, por si queréis revisarla. Bien, opciones del SPX. Bueno, el SPX es un índice, bien, que cotiza en el CBOE. El CBOE es el Chicago Board Options Exchange, bien, es el mercado de intercambio de opciones. Y representa al índice SP500, bien. Como sabéis, el índice SP500 pues es un índice formado por las 500 empresas de mayor capitalización pues, americanas, bien. El índice, por ser un índice como tal, no se puede operar. Es decir, si vosotros queréis comprar el SP500, no podéis hacerlo a través del índice como subyacente, bien, porque el índice no es operable. Sí que podemos operar sus opciones, pero no el índice. Si quisierais operar el SP500 como subyacente sin utilizar opciones, por ejemplo, nosotros podemos hacer lo que se conoce como un largo sintético o un corto sintético con opciones. Eso, si alguno tiene más interés, podéis buscar el concepto paridad ratio, o sea, paridad put call, y bueno, y es una formulita donde te dice cómo con calls y puts puedes construir una posición larga o una posición corta. Bien, eso, si alguno está interesado, que me escriba un email aquí a info@saracciones.com y se lo envío. Pero si alguno no quiere ponerse largo o corto utilizando opciones en el índice, la mejor manera de hacerlo es, por ejemplo, a través de un ETF. Bien, hay muchos ETFs de diferentes emisoras
El más importante es el SPY, el Spider, que replica al índice SP500. Bien, el SPY también tiene opciones y podemos operar las mismas estrategias tanto en el SPY como en el SPX. Bien, la única diferencia es que son los tamaños de posición. Entonces, por eso yo pongo aquí el SPX es recomendable operarlo a partir de una cuenta mínimamente capitalizada, 25.000, 30.000 dólares. Bien, cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque por debajo de estas cifras, hacer spreads en el SPX hace que los spreads sean, los contratos, el número de contratos sea muy bajo. Entonces limita mucho a la hora de posicionarnos, de gestionar los riesgos con nuestras griegas, de hacer ajustes, nos limita mucho. Mientras que en el SPY, utilizando spreads en el SPY, tenemos más contratos y es mucho más sencillo ajustar las posiciones. Digamos que es más sensible, ¿no? Los saltos entre posiciones, entre contrato y contrato, son muy leves y nos permite hacer pues una gestión mucho más fina que si lo hacemos en el SPX con una cuenta pequeña. Pero a partir de 30.000 dólares, por ejemplo, 25 o 30.000 dólares, si estáis operando en el SPY, según el tipo de operativa, puede ocurrir que ya estéis acumulando muchos contratos y eso se traduce en un coste alto de comisiones. Entonces, en ese punto, y repito, es algo aproximado porque depende mucho también de la operativa que uno haga, pero para una operativa de trading con opciones, tal como nosotros trabajamos con ajustes, es un punto de inflexión, más o menos esa zona. En ese punto ya interesa irse al SPX porque lo que te ahorras en comisiones de contrato ya empieza a ser una cifra importante. Bien. Entonces por eso pongo aquí que para cuentas más pequeñas pues utilizar las opciones del SPI, que hay que tener en cuenta que son opciones de estilo americano. Esto lo vamos a ver ahora. Las opciones del SPX son de estilo europeo. Y luego más adelante explicaré qué significa de estilo europeo, pues si alguno no lo conoce. Un ejemplo muy sencillo, lo que veis aquí en pantalla. Esto es un vertical spread, una vertical, en este caso una bull call, en el SPX. Fijaros, expiración junio, strike 2.950, el largo, 3.000 el corto. Fijaros el débito para un solo contrato. Bien, voy a poner, para que me sigáis el ratón, un contrato. Aquí están los strikes. El débito 23.75, que traducido en coste de inversión estaríamos hablando de 2.375 dólares para un contrato. ¿Veis? Ahora, si hacemos la misma operación en el SPY, veis, misma expiración, mismos strikes, 295.300. Fijaros, 10 contratos. Esta sería la posición equivalente. Veis que un contrato serían 244 dólares, 10 serían 2.440. Esta sería la posición equivalente a la anterior. Y fijaros que es básicamente son 10 veces más el tamaño del SPX con respecto al SPY. Por tanto, para una cuenta de 20.000 vamos a estar bien trabajando en el SPY. Pero ya cuando trabajamos por encima, como decía antes, 25 o 30.000 dólares, ya empezamos a acumular muchos contratos y ya hay un efecto en comisiones que uno debe plantearse dar el salto al SPX. Bien. Puede extenderlo un poco más, porque alguno diga, bueno, yo prefiero pagar un poco más en comisiones y porque estoy cómodo en el SPY, pero va a haber un nivel, podemos llevarlo hasta 40, 50.000, que ya se va a hacer insoportable ese efecto de comisiones. Y repito, todo depende mucho también del tipo de trading que uno haga, si es muy activo, si hay mucho gasto en comisiones o no. Pero bueno, es una referencia que debéis tener en cuenta. Bueno, el SPX, uno cuando opera un producto, ya sea opciones, acciones, futuros, lo que sea, es bueno que conozca lo que está operando.
todas las emisoras o los mercados donde se cotiza e intercambia ese producto suelen tener listas de especificaciones. Bien, en el caso de opciones, información relevante a fechas de expiración, tipos de expiraciones, bueno, mucha información, cómo cotiza el subyacente, los saltos o el multiplicador. Bueno, hay mucha información que uno debe conocer para no llevarse sorpresas. Y si no lo estudia, pues al menos conocer a alguien que te explique, como lo que estamos viendo ahora en esta clase, qué efectos o qué es lo más importante tener en cuenta. Pero esta clase es solo del SPX. Si operáis el Russell o el Nasdaq o cualquier otro producto, debéis hacer cierta investigación, ¿no? Para no cometer errores. Entonces, esto lo tenéis en el CBOE, en la página del CBOE, tenéis las especificaciones. Entonces, en esta siguiente diapositiva lo que yo he hecho es extraer lo que yo considero más importante. Bien, hay más información y si sois curiosos, pues os podéis ir a la página del CBOE. Pero bueno, lo que yo creo que es más relevante a la hora de operar, uno, que las opciones del SPX son opciones europeas. ¿Qué significa esto? Que solo se asignan el día de la expiración. Es decir, si tú tienes opciones cortas y entran in the money, dentro de dinero, no vas a tener riesgo de asignación temprana, como lo puedes tener en acciones o lo puedes tener en ETFs. Bien, en el caso del SPX trabaja con opciones europeas y no existe riesgo de asignación temprana. Esto está muy bien para ciertas estrategias como las que se conocen de generación de ingresos, ¿no? O si os gusta operar con opciones dentro de dinero y no queréis tener ese riesgo de asignación, pues las opciones de SPX tienen esta particularidad que le da esa ventaja. Como todas las opciones, expiran el tercer viernes de cada mes, en el caso de las opciones regulares. Y aquí ya vamos entrando un poco en conceptos que hacen un poquito complejo este subyacente, ¿no? Porque vamos a encontrar dos tipos de opciones, las regulares y las no regulares. Pero las regulares, la de toda la vida, son las que expiran el tercer viernes de cada mes. Lo que pasa que en el SPX, siempre hablando de las regulares, aunque expiran el viernes, el último día de operativa es el jueves. El jueves y el viernes, luego explicaré el proceso de asignación, pero ya no puedes operar las opciones. El último día de trading es el jueves. O sea, que pase lo que pase el jueves al cierre de mercado, si te has quedado con posiciones con opciones, para llevarlas a expiración, va a estar sujeto a ciertos riesgos en este salto de jueves a viernes. Bien. Esto es lo que aquí entra el concepto de settlement value o valor, llamémosle de valor de cierre, que luego tengo una diapositiva específica para esto, luego lo explico. Otra característica del SPX es que la liquidación se hace en efectivo, en cash, es decir, por ejemplo, en las opciones americanas, en acciones o ETFs, si tú tienes una opción vendida y te asignan, según la opción vendida, si es call o put, pues vas a tener una posición larga o corta del subyacente. Bien, pero en el caso del SPX, como el SPX no es operable, no te pueden poner una posición larga o corta del subyacente, sino que la liquidación se va a hacer el beneficio o pérdida directamente en efectivo. Bien, eso para mí es algo también muy interesante para la operativa de trading, que la liquidación sea en cash te quita muchos trastornos. Bien, y luego también algo que muy poca gente conoce, el horario de trading. Esto aquí he puesto hora de Chicago, pero si nos vamos ahora España península, siempre digo península porque un compañero una vez, y con mucha razón, me dijo, yo siempre decía hora España, pero el chico era de Canarias. Entonces, desde ese día digo hora peninsular. Así nadie... los de Canarias también saben el horario al que me refiero.
Si hablamos de hora peninsular, sería de 15:30 pm hasta las 22:15 pm. Y si seguís el mercado, vais a ver que el mercado de acciones cierra a las 10. Pero fijaros que el índice, al igual que el futuro del S&P 500, tiene 15 minutos adicionales de operativa. Bueno, esto es algo también que debéis tenerlo en cuenta. Sobre todo si vais a llegar a expiración con alguna posición o si llegáis tarde y queréis hacer algún tipo de ajuste y veis que no os entra el ajuste a las 10, no tengáis prisa. Tenéis 15 minutos adicionales y generalmente entra en esos 15. Bueno, esta tabla que veis aquí, a continuación, es también extraída del CBOE. Esta es muy interesante. Y aquí se resume todos los tipos de opciones que tiene el S&P 500. Bien. Voy a explicarlo de forma detallada porque tiene mucha información. Fijaros, tenemos por un lado las opciones del SPX, la que yo llamo regulares, que son las tradicionales, ¿bien? Con ciertas características que luego vamos a entrar en detalle. Y las opciones no tradicionales, con ciertas características también. En las no tradicionales veis que hay diferentes expiraciones. Tenemos las conocidas como weeklies, que suelen ser lunes, miércoles y viernes, o las conocidas como fin de mes. Bien. Y luego también tenemos las de tercer viernes, que suelen coincidir también con las weeklies, ¿bien? Pero bueno, son todas, yo las llamo, bueno, no regulares, ¿bien? Y las vais a distinguir, independientemente de la fecha, todas tienen el mismo ticker, que va a ser SPXW, que se diferencia de las opciones regulares en SPX. Bien. Y luego también hay otras diferencias. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la fecha de cuando expiran. Lunes, miércoles y viernes las weeklies, el último día del mes las fin de mes y el tercer viernes las SPX PM, que estas serían las tradicionales o las regulares, son las SPX AM, que luego más adelante os explicaré la diferencia entre AM y PM. Todas liquidan en efectivo, todas son de estilo europeo. Luego aquí hay otras, que estas yo nunca las he operado, las SPX Option Mini. Yo creo que la liquidez o sea, ni las he visto, no las tengo ni localizadas. Yo creo que la liquidez no tiene que ser muy buena, y para operar las opciones mini yo me quedaría con las de SPI. Pero bueno, las de SPI tienen la característica de que son opciones americanas y que su asignación es con el ETF. Si a alguno eso le preocupa, pues y quiere directamente operar el SPX con una cuenta inferior a 25.000, puede investigar esta opción. Que repito, yo esta nunca la he operado, pero creo que la liquidez no es muy buena. No tengo la plataforma abierta, si no lo mirábamos ahora, pero eso lo dejaremos para otro día. Bueno, ahora vamos a ver a continuación detalles sobre el AM y PM. Bien. Bueno, ¿qué es AM y qué es PM? Bueno, las opciones SPX, las regulares o tradicionales, hemos dicho que expiran el tercer viernes de cada mes. El tipo de expiración que tienen es AM. Y el precio de liquidación, el precio de cierre, se usa lo que llaman el SET, que es el Settlement Value. Bien. Y el jueves, hemos dicho que el jueves es el último día de trading. Luego, iros quedando con esto. SPX regulares utilizan AM y las AM siempre utilizan el SET. Y luego tenemos, esto es un resumen de la página anterior, de todo de ese cuadro tan extenso. Para mí esto es lo más importante. Y luego tenemos las no tradicionales, que serían las SPXW, que van a ser las weeklies y las fin de mes, también las de viernes. PM, expiración PM. Las de expiración PM
¿Qué significa? Bueno, AM es mañana y PM es tarde. Las expiraciones PM, como estas, como las no regulares, el precio de cierre o el precio de liquidación con el que se fijan las asignaciones y ejecuciones es el precio de cierre. Es decir, aquí no hay nada raro. Es decir, imaginaros, hoy es jueves. Perdón. Imaginaros hoy es fin de mes, por poner un ejemplo, y es jueves. ¿Bien? Y mañana viernes. Y aquí tenemos el SPX y el precio cierra en este punto. Vamos a poner en los 3000. Bueno, pues la expiración SPXW fin de mes, estamos que hoy es fin de mes, que expiraría hoy, al ser expiración PM, el precio de cierre es el precio con el que se van a fijar las asignaciones y ejecuciones, es decir, dónde van a quedar las opciones fuera de dinero o dentro de dinero. Y sería el precio de cierre. A las 10:15 de la noche, el precio de cierre va a ser el precio con el que las opciones quedan definidas dentro de dinero o fuera de dinero. Es sencillo, todas las SPXW funcionan así. Entonces no hay, como se dice, trampa ni cartón por ningún lado. Ahora, estas tienen más complicaciones. Las AM y el SET, ya que tengo aquí esta gráfica, imaginaros lo mismo. Jueves y viernes, el precio hace lo mismo, pero cierra en 3000. Pero en lugar de yo tener las SPX, tengo las SPX regulares, las AM. ¿Bien? ¿Qué hemos dicho? Cierra el mercado, yo ya no puedo operarla más, pero mi liquidación es formato AM y a través del SET. ¿Qué es el SET? Y me adelanto a la siguiente diapositiva. El SET es un precio que se forma con el precio de apertura del día siguiente, en este caso del viernes, de las 500 empresas del SP. Es decir, el mercado abre 15:30 de la tarde, 8:30 hora de Chicago, abre y hay un tiempo en el que las acciones comienzan a cotizar. Algunas con mucho volumen cotizan inmediatamente, otras con menos volumen les da tiempo y hay un corte que es la una Chicago, que si no ha cotizado la acción se toma el precio de cierre, que hay algunas, suelen ser pocas, pero hay algunas que ha llegado a la 1 de la tarde y nadie la ha comprado. Cuando se forman esos 500 precios de apertura, con ese valor, con esos valores, se forma lo que se conoce como el SET, que es el Settlement Value. Y este es el precio que va a definir qué opciones han quedado in the money y qué opciones han quedado out the money. Entonces, como podéis imaginar, y lo vamos a ver ahora con imágenes, no suele coincidir el precio de cierre con el SET. El SET puede estar aquí al día siguiente, o puede estar aquí, o puede estar aquí, o si es un día o un crash, puede estar aquí. Entonces ya os vais, creo que, imaginando el riesgo que hay de llegar a la expiración utilizando las SPX AM. Bueno, ¿me vais siguiendo? ¿Vais teniendo alguna duda? Bueno, el Settlement Value, que ya he hecho una introducción. ¿Qué es? Bueno, es el precio que se fija para la expiración de las opciones SPX AM. Bueno, aquí hay una pregunta, Javier. Dices, ¿en el SET no se tiene en cuenta la cotización del mercado de after hours? Claro que se tiene en cuenta, porque el SET se fija con los precios de apertura. Entonces, una acción, por ejemplo, este es el cierre. Una acción que cierra aquí
Sería el precio de cierre. Ponle que ese día la acción tenga una mala noticia o buena y abra un hueco al día siguiente por aquí y comienza a cotizar aquí. En cuanto cotiza, ese sería el precio para incluirlo en el set. Entonces, sí se tiene en cuenta. O sea, si dices tú, no se tiene en cuenta, sí se tiene en cuenta porque este precio de negociación está teniendo en cuenta el hueco que ha habido overnight. ¿Bien? ¿Queda claro? Bueno, esto ya lo he explicado, se obtiene calculando los precios de aperturas. Otra de los inconvenientes cuando uno tiene posiciones esperando a que salga el set es que no es un precio inmediato, suele salir sobre la 1 p.m. He dicho Chicago, no es Chicago, es New York, Eastern Time. Y por supuesto, este es el gran riesgo que hay, ¿no? El gran riesgo de hueco. Entre el precio de cierre y el set, siempre hay huecos. Y según la posición que tú tengas, si la has llevado a expiración utilizando las SPXAM, puede hacer que una posición ganadora en expiración al cierre del jueves se convierta en perdedora una vez que el set se ha liberado. ¿Bien? Bueno, aquí en este link, que lo podéis copiar o directamente iros al CBOE, ahí tenéis los valores de liquidación que se van liberando en la mañana de los viernes. Que aquí tenéis lo que, si clicáis ese link o si lo encontráis en la página del CBOE, pues aquí vais a encontrar por ejemplo las de abril. ¿Veis? El SP100, el SP500, bueno, hay diferentes índices donde se va liberando el set según va avanzando la mañana, pues algunas salen antes, otras después. Y fijaros, como he dicho antes, hay siempre riesgo de hueco. Bien. Mira, la media es de 6 puntos. Y el hueco más grande, esto hasta el 2013-2014, ha sido de casi 20 puntos. Esto lo veis aquí. Son gráficos, esto por ejemplo, entre el 2011 y el 2016. Aquí tenéis la diferencia de puntos entre... Bueno, esto es, fijaros en la apertura, que entre el cierre y la apertura del SPX no suele haber huecos, no suele haber porque justo hace unas semanas hemos tenido días con huecos importantes, pero no suele haber huecos. Pero además de ese hueco, hay también una distancia hasta el set. Y aquí tenéis, según la expiración, hay expiraciones, vamos a verlo aquí, hay expiraciones, por ejemplo, que prácticamente es el mismo, pero hay otras expiraciones, fijaros, esta de casi 20 puntos, o esta 15, 16, donde te puede destrozar la estrategia. Y la media suele estar entre 5 y 6 puntos, más o menos. Y fijaros que hay mucha variabilidad. Javier, dices, ¿qué importancia para la estrategia tiene esa diferencia entre el set y el SPX? Bueno, en el segundo bloque vamos a ver eso. Tiene mucha importancia. Porque si la llevas a expiración, puede pasar que tu posición al cierre del jueves esté perfecta y si expiras ese día obtendrías en beneficio, pero si esperas al día siguiente por el set, puede pasar que el set te salga 10 puntos más arriba y esa diferencia de 10 puntos puede hacer que tu operación esté en pérdida, en expiración. Luego lo vamos a ver con dos ejemplos. Que justo entramos a la parte esta de ejemplos. Bien. Parece que está Javier preparado, pero no estaba. Vamos con los ejemplos. Si habéis seguido el blog o el canal de YouTube en los últimos meses, hemos ido subiendo ciertos vídeos
dando píldoras sobre algunas operaciones en el SPX. Vamos a ver dos ejemplos que los alumnos del programa pues, lo han podido ir viendo en directo. Una, la posición con expiración de abril y otra, perdón, marzo y otra con expiración de abril. ¿Bien? Entonces han sido dos estrategias que las dos las hemos llevado a expiración, pero con diferentes posiciones. Entonces creo que ha sido un ejercicio muy didáctico. Entonces vamos a empezar con la estrategia de marzo. Como dije al principio, la idea no es entrar en el detalle de la operativa que hemos hecho aquí, sino el resultado de llevar esa operativa a expiración utilizando opciones SPX. En este caso entramos un domingo 3 de febrero. Bueno, aquí ponía la entrada fue el viernes. Una cierta operativa. Lo bueno también de este ejemplo es que fijaros, cuando podéis iros a un gráfico del SP500 y ver el punto en el que entramos y ver la expiración. O sea, han sido 2 meses muy alcistas que para el tipo de estrategia que se construyó, que era más con un enfoque de rango, más lateral, básicamente porque apostábamos por una lateralización, ya que estaba un mercado, pensábamos que muy sobreextendido, pero ha seguido subiendo, ¿no? Ha sido algo excesivo. Fijaros, el precio 2.740. Este es nuestro gráfico de riesgo en ese momento. Bueno, ahí hubo muchos ajustes. Esto no sé qué fecha fue, pero creo que fue cerca ya de la expiración. Fijaros el precio. 2.800, el precio estaba ahí. Fijaros el gráfico de riesgo como lo fuimos modificando para ir adaptándonos al precio, con la idea de mantener el precio en todo momento dentro del gráfico de riesgo. Y por ejemplo, llegamos al jueves, aquí es donde viene lo importante. Jueves 14 de marzo, un día antes de la expiración. Justo esta imagen fue tomada justo al cierre. Y aquí... Sí, Javier, mira. Javier pregunta si puedo explicar un poco el gráfico de riesgo. Lo explico brevemente, ¿bien? Y cualquier cosa me escribes un email y te paso algún link donde creo que hay algún vídeo donde se explica con más detalle. Pero bueno, un gráfico de riesgo, digamos que es una representación gráfica de tu estrategia o portfolio. Bien, desde un punto de vista, un eje X, que es el movimiento del subyacente, en este caso es el índice, que en esta imagen estaba en 2.741. Veis que según vamos a la derecha, el precio va subiendo, y según vamos a la izquierda, el precio va bajando. Y luego un eje Y que define la pérdida o beneficio de tu posición. Veis que está en la línea 0, hacia arriba beneficio y hacia abajo pérdida. La línea negra es la línea de expiración que en este caso aquí había time spreads dentro de la estrategia. ¿Qué significa eso? Que los time spreads son dos expiraciones diferentes, una larga, una corta. Entonces el gráfico de riesgo va a ser variable. Este puede subir o bajar según cómo se mueve la volatilidad. Diferente si por ejemplo un Iron Cóndor, veis que los gráficos de riesgo son más líneas más cuadradas porque todas las posiciones son de la misma expiración. Bien. Y por mucho que suba o baje la volatilidad, la línea de expiración siempre va a ser la misma. Y luego la línea amarilla es la línea de tiempo real, que es así que varía también según se mueva el precio, la volatilidad. Bien, entonces, por ejemplo, ahora mismo, en este punto, la posición perdía este dinero, $526. Que este es el punto real. Ves que el candado aquí está abierto, tiempo real.
y las líneas estas punteadas son donde están los candaditos cerrados. Y aquí tenéis posiciones de griegas en cada valor. Y posición de beneficio o pérdida que tendría aquí arriba, aquí abajo. Esto estaba así puesto porque eran puntos de ajuste. ¿Bien? Las líneas punteadas eran los puntos en los que yo iba a ajustar la posición si el precio la rompía, hacia arriba o hacia abajo. Bien, entonces luego veis que en este caso era teta positivo, que significa que vamos generando un beneficio según pasa el tiempo y la línea amarilla esta se va acercando a la línea de expiración. Bien, eso sería bueno, una introducción al gráfico de riesgo. Y aquí exactamente igual, pero con otra figura por los ajustes que hemos ido haciendo. Pero siempre controlando las griegas y la posición del gráfico. Y bueno, entonces llegamos al jueves de expiración. Fijaros, aquí el mercado cerró. Yo saqué esta foto y el precio de cierre fue 2808.48. Y fijaros que mi línea amarilla era el beneficio al cierre que yo hubiera tenido. Si yo hubiera cerrado la posición ahí, habría obtenido aproximadamente, porque hay horquillas y demás, pero este era el precio teórico. Y si aquí no se ve, a ver, no se ve, pero más o menos este punto de corte son esos 614. Y si nos vamos a la expiración, que es este punto de corte, estaríamos hablando de 1200, más o menos, 1100. Es decir que si esto hubiera sido una opción PM, mi precio de cierre, el precio de cierre de ese día, de mi precio de valoración. Y por tanto mi beneficio habría sido este punto de aquí, que habrían sido esos 1100. Pero estábamos trabajando con AM. Y al día siguiente, fijaros, esto fue del jueves, y al día siguiente el viernes. Sale el set, que lo tenéis ahí en ese link, lo que os he dado antes, 2811.89. Fijaros que está dentro de esa media de 4 o 5 puntos hacia arriba o hacia abajo. Es decir, había un 28 más 5 y 28 menos 5. Había un rango en el que el precio, el set, podía moverse. En este caso se fue para arriba y me perjudicó. Podría haberse ido para abajo y haberme beneficiado. Bien. Lo ideal es, que luego lo veremos en las conclusiones, si alguno quiere llevar alguna estrategia de expiración usando AM, es que tenga un rango de este estilo. Es decir, que independientemente de si sube o si baja, vas a tener una línea recta aquí. Y que por supuesto estos puntos, donde ya empieza a perderse en expiración, estén a más o menos 20 puntos, que son las distancias más grandes que ha habido históricamente. ¿Bien? ¿Me vais siguiendo? Javier, en esa estrategia no, me pregunta si estaba lateral o también bajista. Ya en ese punto estaba intentando, o sea, empecé, mi bias inicial era lateral bajista, pero según el mercado fue subiendo, fui defendiendo la posición, básicamente. Entonces, o sea, no te puedo decir, ya bajista no era porque siempre he intentado mantener un delta negativo, ligeramente de negativo, porque veía el mercado muy caro, muy sobrecomprado. Pero hemos visto que ha seguido subiendo. Entonces siempre he intentado mantener un enfoque lateral, ligeramente bajista. Que esto también es un ejemplo del poder de los ajustes en las posiciones. Que fíjate, cerramos marzo con un ligero beneficio, a pesar de estar
totalmente equivocados en el movimiento del precio. Que eso fue, bueno, que eso es una de las cosas buenas que tiene la operativa con spread y sobre todo los ajustes. Bueno, este es un ejemplo de cómo el set nos perjudicó. Bien. Aquí teníamos verticales de expiración marzo, y por tanto cuando ya salió el set estas posiciones ya quedaron anuladas, ya se liquidaron en efectivo y seguimos con la de abril, que sería la que vamos a ver ahora. De todas formas, aquí en el canal de YouTube, si os vais al menú inicial, estos dos vídeos que he puesto en amarillo, el poder de los ajustes y este de aquí, resumen, si tenéis tiempo y lo queréis ver, hacen un resumen de esa estrategia. Por ahí podéis aprender algo que os pueda interesar. Bien, y vamos con la de abril. Bueno, la de abril era una continuación también de la anterior. Teníamos ya varias posiciones con expiraciones de abril. Fijaros, aquí teníamos también algunas posiciones de junio. Y bueno, bueno, aquí un poco también en relación con tu pregunta, Javier, dices, en vez de defender la posición, cambiar la estrategia no tuviera sido más rentable. Y obviamente, a toro pasado, te digo que sí. Si me hubiera puesto alcista, pues habría sido más rentable, pero nadie sabe lo que va a pasar. El futuro no se conoce. Entonces, trabajamos gestionando riesgos. Pero por supuesto que si me hubiera, el día que metí la posición, si hubiera comprado long calls, pues me hubiera ido mucho mejor. ¿Entiendes? Dice, cerrando la posición. Sí, bueno, lo mismo digo, volvemos al gráfico. Cerrando la posición, pongamos que yo hubiera sacado esos $600. Bueno, en realidad, fíjate que aquí lo pongo, aquí abajo. Dejo la posición expirar y obtengo 846. O sea, incluso aunque el precio se me fue para arriba y el set salió un poquito más alto, mi valor de expiración fue mejor que el cierre que yo hubiera hecho. Entonces, en relación a tu pregunta, no hubiera sido más rentable. Pero esto era un riesgo que yo asumí. O sea, me salió bien, podría haberme salido mejor si el set se hubiera ido más abajo, pero también me podría haber salido muy mal si el set, por cualquier motivo, de hecho, esto en el hilo de la escuela lo puse que esto no debe hacerse. Esto fue una especie de prueba o experimento para ver y si sale bien o mal, verlo en directo, ¿no? Pero esto no debe hacerse. O sea, esto que estáis viendo aquí tenéis que tomarlo como una lección, como un error. Esto fue una mala gestión en el sentido de dejar expirarlo el set. Es una locura, ¿bien? Yo asumí el riesgo, pero no lo recomiendo. Simplemente si me hubiera ido el precio esos 20 puntos hacia arriba, improbable, pero puede pasar, pues la posición hubiera terminado con $1000 de pérdida. Bien. Entonces, esto de aquí no debe hacerse. Lo suyo hubiera sido cerrar antes del cierre. Pero, repito, son cosas que a veces hago para ver, bueno, por ahí cuando dicen esto no hay que hacerlo, a veces uno lo hace para ver realmente y sobre todo para que los alumnos de la escuela vean el detalle, ¿no? del funcionamiento. Entonces, seguimos con la estrategia de abril. Fíjate lo que te decía antes, tenía una exposición lateral, siempre marcando delta ligeramente bajistas. 22 de marzo aquí ya comienza a ser un poquito más agresivo porque el precio no para. Fijaros, volvemos atrás. Empezamos en 2800 al cierre de la expiración de marzo. Ya estamos aquí en 2830. Aquí 2830. Y el precio sigue subiendo.
bueno, aquí hay cierto drawdown, que la posición va acumulando, pero siempre controlada, digamos dentro de parámetros. Fijaros, llegamos al 16 de abril, ya estamos cerca de la expiración. Aquí ya, de hecho aquí ya empiezo a cerrar verticales y aquí también hago ajustes agresivos porque quiero cerrar la posición en abril. No, lo ideal hubiera sido, o lo correcto, empezar a trabajar expiraciones de mayo. Bien, porque el mercado ya está haciendo techo y lo más probable es que el precio ya no suba más de aquí a expiración de mayo. Entonces eso hubiera sido lo correcto. Pero como quería cerrar la expiración de abril, porque era un ejercicio dentro de la escuela y demás, hago ciertos ajustes bastante agresivos que son calendar. Luego os paso un vídeo donde lo explico y la posición me queda de esta forma. Bien. Miércoles. Otra cosa interesante, importante, que salía en la diapositiva esta de las especificaciones, no lo hemos leído, pero cuando hay días festivos, todo se adelanta un día, excepto si el lunes es día festivo, las opciones weeklies que expiran los lunes se pasan al martes. Pero por ejemplo, la semana de expiración de abril, si recordáis, el viernes fue festivo, el mercado estaba cerrado, entonces el set salía el jueves, no el viernes. Y el último día de trading era el miércoles, no el jueves. ¿Bien? Entonces por eso este comentario miércoles 17. Bueno, aquí resumo algunas cosas sobre la posición. Por supuesto, lo que hacía, repetía, no se debe hacer. Esto salió bien, pero era un ejercicio para ver, o sea, cosas que no hay que hacer por el gran riesgo que conlleva. No se puede dejar de expirar una calendar. Pero quise pasar por la expiración para ver cómo era la mecánica porque sinceramente nunca lo había probado. Y bueno, me dio por probarlo. Así cerraba el miércoles, el último día de trading. Fijaros que la posición estaba perfectamente centrada. De hecho, repito, si hubiera trabajado con PM, el precio de cierre 2.945 me habría liquidado en este punto. Prácticamente habría hecho strike peg aquí. Fijaros, el beneficio en ese punto eran 6.000. En la expiración habrían sido como 7, 8. Vamos a ver ahora qué ocurre por haberla dejado expirar. Aquí hay otra cosa más, no solo el set, que estaba trabajando con calendars. Es decir, que me expiraban las posiciones cortas, pero las largas no. Y bueno, llegamos al jueves. Se libera el set. Fijaros, el set sale en 2905.9. Vamos al gráfico anterior. 2905.9, más o menos por aquí. Bueno, en teoría debería haber sacado más o menos lo mismo, pero luego en la práctica no ocurrió así. ¿Por qué? Porque el precio arranca subiendo. ¿Y qué ocurre cuando hay subida de precio? Que generalmente hay caída de volatilidad. Y bueno, y eso a las posiciones largas de la calendar le afecta negativamente. Entonces, como he explicado antes, el gráfico de riesgo cuando tenemos calendars es variable en expiración. Cuando tenemos, por ejemplo, verticales, no, son líneas rectas. Pero las calendars tienen esa particularidad de que según suba o baje la volatilidad, tu gráfico de riesgo en expiración cambia. Y bueno, este gráfico no es real. Al día siguiente, con la subida y caída de volatilidad, pues el gráfico este se me vino abajo. Bien. Y finalmente, pues prácticamente pierdo como 2.000 o dejo de ganar $2.000. Fijaros aquí la posición. Bueno, aquí pasaron varias cosas. Lo explico rápidamente, aunque luego os paso un vídeo donde eso ya lo expliqué con más detalle. Pero básicamente el llevar una calendar de expiración al día siguiente
¿Qué pasaba? Que el viernes las shorts que expiraron el día anterior ya no se pueden operar, pero las long sí son operables. En teoría las podríamos cerrar, pero ¿qué ocurre? Que el broker no te deja cerrarlas porque para el broker, aunque las shorts ya no son operables, siguen activas, porque hasta que el set no se libera, digamos, las shorts no desaparecen. Entonces, si no tienes margen para cerrar, porque si tú cierras las longs, se te quedan las shorts desnudas, y eso sabéis que los márgenes que piden cuando trabajamos opciones desnudas son muy altos. Entonces, si no tienes margen suficiente en la cuenta para tener esa posición desnuda, el broker no te deja cerrarla. Entonces, es una situación muy rara porque tienes la estrategia medio bloqueada por un lado, estás como atado de pies y manos, pero el precio sigue moviéndose y tus spreads siguen y tus opciones siguen activas, o sea, siguen ganando o perdiendo hasta que el set sale. Entonces es una posición bastante incómoda. Por suerte en esta prueba el mercado no hizo nada raro, pero si alguien hace esto sin saber las consecuencias y le pilla un día, por ejemplo, un set muy bajista, pues yo creo que esa persona no lo va a olvidar nunca, además de la pérdida que podría tener. Pero bueno, esto fue el cierre, que repito que a pesar de ello fue un cierre positivo, pero esa subida con caída de volatilidad pues nos hizo dejar de ganar. Y comprobamos lo incómodo que era tener una calendar, que por supuesto no debe hacerse, pero lo comprobamos en vivo. Y que es algo que no se recomienda. Y mira, aquí estos son los vídeos que os decía. Os vais al canal de YouTube y estos dos vídeos hablan sobre esta estrategia de abril, por si queréis dar un vistazo y podéis sacar alguna cosa extra. Y por último, para terminar, conclusiones de todo lo que hemos visto, con lo que os tenéis que quedar. Bueno, que las opciones del SPX son opciones europeas, que eso está muy bien porque no tiene riesgo de asignación temprana. Si tenéis cuentas, si ya operáis el SPY y tenéis vuestras cuentas se suben por encima de 25-30, es hora de que vayáis dando el salto al SPX. Bien, si vuestro trading es específico de opciones. Y luego vais a encontrar en el SPX las opciones tradicionales SPX y las no tradicionales SPXW. Para el retail, para cuentas pequeñas, es lo mismo. Si os vais a la cadena de opciones del SPXW, vais a ver que la liquidez para una cuenta pequeña es más que suficiente. Diferente si tuviese un fondo con varios millones, ahí sí que sí tenéis que operar el SPX. Pero para una cuenta retail el SPXW va bien. Menos liquidez, pero es suficiente. Entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Que si tenéis alguna posición, si ya vuestra estrategia o sistema de trading determina que tenéis que llegar a la expiración, lo que debéis hacer es directamente utilizar las SPXW, es decir, SPXPM, de forma que vuestra liquidación se haga con el precio de cierre del día de expiración. Ahora, si por algún motivo concreto, es decir, no, yo quiero utilizar SPXAM o no tenéis pensado llegar a expiración, pero estáis utilizando la SPXAM y por lo que sea, porque queréis sacarle un extra además, queréis llevar a expiración que sea con posiciones verticales, es decir, de la misma expiración, el producto largo y corto, y tener mucho espacio entre el precio de cierre y vuestras posiciones cortas. Bien, a ser posible más de 20 puntos mínimo. Entonces de esa forma podéis estar tranquilos de que y pasar por ese set que es entre el jueves y el viernes. Bien, sería el único punto en el que se puede recomendar ir a expiración. Y por supuesto, nunca time spread, nunca calendars o diagonales o posiciones que tengan
diferentes expiraciones entre el largo y el corto. Bien, aquí decíamos verticales. Calendars, diagonales, cualquier tipo de time spread, nunca. Bien, ni XM ni PM. O sea, ni AM ni PM. Las calendars no hay que llevarlas nunca a expiración. Solo se pueden llevar si tienes un enfoque de medio plazo. Eso ya lo expliqué dentro de la escuela. Si tú tienes, por ejemplo, una diagonal y la quieres llevar a expiración para sacar el extra, si tienes margen suficiente, intentar abrir una nueva short del siguiente mes 5 minutos antes del cierre. Ahora, si no tienes margen, para mí no tiene sentido dejarla llevar a expiración. Bien, por el riesgo. Entonces lo suyo sería rolar, cerrar y llevártela a la siguiente antes de que expire. Y si uno sí o sí quisiese asumir el riesgo porque queda mucho valor extrínseco, entonces tendría que hacer cubrir con algún futuro o posición corta para pasar al día siguiente y en la apertura del día siguiente meter la nueva short y quitar la cobertura. Pero uno tiene que hacer las cosas simples y sencillas. Entonces esto es complicar mucho, lo mejor es rolar y ya está. ¿Bien? Eso es lo que yo recomiendo, al menos a los que estáis empezando. Bueno, creo que ya está todo. Repito, si os surgen dudas o si los que estáis viendo esta clase en formato de grabación os surgen dudas, me escribís a info@saracciones.com y ahí os intento ayudar. Bueno, espero que os haya gustado. Disculpas por el tiempo, que se nos ha ido un poquito, pero también espero que hayáis aprendido de la primera parte y que, bueno, os haya aportado algo de valor. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y estamos en contacto. Nos vemos en el blog o en los vídeos de YouTube. Un saludo a todos y hasta la próxima.